¿Qué tal, amigas y amigos del Invite? Estamos aquí en Tierra Buena para el Día del Señor Miguel, tercer domingo de Adviento, con el domingo del Gaudete, ¿no? Alégrense, sí. Estén siempre alegres. En medio de la penitencia hay un momento de alegría, de gozo por la esperanza que tenemos. ¿Cómo lo describirías tú? Pues fíjate que me venía a la mente que justo en la Cuaresma, el cuarto domingo de Cuaresma, que es el de Letare, ¿no? También con estas tonalidades como más gozosas, más de esperanza, de no perder el rumbo, porque pudiera parecer que, bueno, pues qué malvados somos, qué desgraciados somos, hagamos penitencia, el Señor quiere que suframos, y no. No, el Señor, sentido de la penitencia es un gozo. Es un gozo. Es una espera dichosa. Ajá. Que nos acerca, porque ahí está, creo, el punto, ¿no? Del gozo, que nos acerca al Señor. Y entonces... el encuentro. Estén alegres, ¿no? Sí. Bien. Y como dice la lectura, estén alegres, ¿no? Sí, estén alegres. Perfecto. Muy bien. Pues ¿te parece? Leemos el Evangelio. Sí, por favor. Y le damos. Bien. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Juan se encontraba en la cárcel y, habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó preguntar por medio de 2 discípulos: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió: vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No, ya que los que visten con lujo habitan en los palacios. ¿A qué fueron, pues? ¿A ver un profeta? Sí, yo se lo aseguro, y a uno que es todavía más que profeta, porque de él está escrito: he aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Muy bien. Hay cosas que llaman la atención, ¿no? Hay muchas cosas que llaman la atención, y a mí me llama la atención el desconcierto que tuvo Juan el Bautista, que le mandó preguntar a Jesús desde la cárcel: ¿eres tú o tenemos que esperar a otro? ¿A qué se refiere esto? Porque el estilo de la profecía de Juan el Bautista era muy distinto a la realización del reino en Jesús. Juan el Bautista era pues un profeta de catástrofe, ¿no? Sí. Ya se acerca la catástrofe, ya se acerca el reino de los cielos, como la ira de Yahvé, apocalíptico, sí, sin duda. Esto era lo que él pensaba que iba a llegar. Y entonces, al ver que no llegaba, que Jesús, el que señaló como el Mesías, no quería ni siquiera ser llamado como Mesías, no era un rey todopoderoso, prócer de ejércitos, un caudillo, ¿no? Que lideraba la revuelta contra el imperio. Y que iba a desterrar a los romanos, iba a someter a los griegos, a los persas, a los egipcios, y iba a poner a Israel sobre todos los pueblos paganos, ¿no? Jesús es un profeta, un Mesías
un Mesías muy distinto a lo que Juan el Bautista se imaginaba. Sí, en realidad inesperado, ¿no? Inesperado. Les cambia la jugada a todo el contexto judío de la época. Sí, y esto es propio de Dios, ¿no? Que nos cambia la jugada, que nos hace, nos frustra en nuestras expectativas. Sí. Y yo creo que Jesús frustra mucho. Sin embargo, el hecho de que Juan el Bautista esté como atento, desconcertado, da oportunidad a Jesús para decirle a Juan el Bautista, vayan a decirle a Juan qué es lo que ven, qué es lo que ven. Que los signos del mesianismo de Jesús son los signos del mesianismo del pueblo judío. La liberación. Que Dios ya había anunciado, sí, ¿no? Sí. Que los ciegos vean, que los cojos anden, el anuncio de la buena noticia a los pobres, Así es decir, todos temas que ya están todos los temas que están en el Antiguo Testamento entrevelados, porque era mucho más fuerte la expectativa que tenían de la liberación política que la liberación espiritual. Sí. Pero la liberación espiritual ya está dicha, ya está anunciada. Está, por ejemplo, en Isaías, en Jeremías, en Zacarías. La liberación espiritual ya está anunciada. Y se realiza a partir de Jesús y cada día, ¿no? En nuestra vida. El reino de Dios se concreta en la cruz de Cristo. Eso es una imagen muy extraña para los judíos. El reino de Dios era todopoderoso, sometedor de los pueblos, pero el reino de Dios realizado en Cristo es un reino que se vive espiritualmente, se vive como el dominio del Espíritu Santo en nuestra vida. Sí. Esto es profundamente liberador, no obstante la situación que tengamos a nivel de político, a nivel religioso, a nivel económico. Cuando yo comencé a escuchar la palabra de Dios, yo descubrí que el Evangelio se puede vivir en el comunismo, en el capitalismo, en el neoliberalismo, en la 4T y en todo lo que... En la Iglesia Católica. No, bueno, ese es el extremo. En la Iglesia Católica y en todo el mundo, porque el reino de Dios no pertenece a ningún pueblo, ninguna geografía, ninguna economía. Y entonces, esto es lo que anuncia Jesús. Y esto es lo que a Juan el Bautista le desconcierta. No le dice nunca a los discípulos de Juan, sí soy, o no soy. Sin embargo, les dice, vayan a decirle a Juan lo que están viendo. Y esto, lo que están viendo, en la semana estuvimos leyendo el Evangelio de Mateo, de los niños de la plaza, ¿no? Que vino Juan y era no una seta, y decían que tenían un demonio. Y viene el Hijo del Hombre que come con publicanos y pecadores, y dicen que es un glotón y un borracho, ¿no? ¿Y con qué podremos comparar a esta generación? Con los niños de la plaza que cantamos canciones alegres, tocamos canciones alegres, no bailan. Y luego tocamos canciones tristes y no lloran, ¿no? Es como Contreras. Pero lo que me encanta de este texto, de este pasaje, es que dice al final, la sabiduría de Dios se realiza por las obras. No es la apariencia, no es la opinión de la gente, no es nada que sea superficial, sino que hay que fijarse mucho en las obras para poder discernir si estamos delante del Mesías o no del Mesías. Y entonces
lo que dice Jesús a los discípulos de Juan, vayan a platicarle las obras, Sí. no la apariencia, no la filosofía, ¿no? La filosofía, si es de catástrofe, no está catástrofe. O mis glorias. Sí, mis milagros, mi prestigio, ¿no? Bueno, el prestigio de Jesús a veces es muy bueno y lo quieren coronar rey, y a veces lo quieren apedrear, ¿no? No es conveniente, la predicación de Jesús no es conveniente, es frustrante. Y yo pienso cómo Juan le manda a decir también, porque seguramente Juan pues tiene todos estos elementos en su bagaje, ¿no? En su conciencia, y también porque es un hombre abierto. Es decir, él no da una sentencia y dice, pues ese quién sabe quién sea, ¿no? Sí. Como que le latía, como que sí, pero no. Y entonces, justo decías el domingo pasado, cómo desconcierta, cómo cambia la jugada y cómo sigue desconcertando y sigue cambiando la jugada, porque en todas las épocas, pero en esta época esta dificultad de permanecer o en la apariencia de una estructura de poder, ¿no? De poder económico, político, mediático, de grandes apariencias, como decías, donde parece que entonces el anuncio de Jesús, la predicación de Jesús, pues a veces como que preferimos dejarla de lado porque es muy incómodo. Inconveniente. ¿Cómo ir en pos de la radicalidad a la que nos invita Cristo Jesús? Entonces, pues hacemos como que no entendemos, ¿no? Sí. Y andamos en otra lógica. Sí. Fíjate que cuando yo estaba en filosofía, en el seminario, el padre Jesús María Sánchez, que nos dio la plática del Adviento maravillosa, muy buena, que lo saludamos desde aquí, él me dijo una cosa, ya era presbítero, no, estaba en teología. Ya era presbítero, él ya había venido de Roma, ya era profesor de liturgia, y platicando con él me dijo una cosa que me parece muy valiosa. Para ser presbítero, para ser sacerdote, se requiere una cierta capacidad de frustración. Y yo lo traspolo a la vida cristiana. Para ser cristiano se requiere una cierta capacidad de frustración. Porque Dios no es el que nos planifica nuestros proyectos, sino el que nos cambia constantemente la jugada para que nosotros nos fijemos en lo realmente esencial, claro, que son las obras. Las obras de liberación, de caridad. No nos andemos por la belleza de las ceremonias, ¿no? Las flores y el canto gregoriano. Me parece que el Evangelio frustra muchos impulsos del hombre por querer ser grande, querer ser rico, querer ser todopoderoso, ¿no? Y hasta Juan el Bautista, que era un profeta que anunciaba la llegada inminente del reino, lo frustra en sus expectativas del reino. Y como nosotros quedamos frustrados en la oración, que Dios no nos hace caso, sí nos hace caso, pero no nos da lo que queremos cuando queremos. En nuestros proyectos, ¿no? Hacemos planes, Miguel. Dice el dicho de que si quieres hacer reír
a Dios, cuéntale tus planes, proyectos, ¿no? Bueno, Dios se ha de haber carcajeado mucho en este último semestre de nosotros. Así es. Bueno, sí. Y a nosotros nos queda, pues ciertamente, tratar de explorar por dónde va la voluntad explícita de Dios. Porque la voluntad de Dios es en general todo, ¿no? El clima, todo es voluntad de Dios, hasta la vida de nosotros y el que nos vaya mal o nos vaya bien. Pero la voluntad explícita es el discernimiento que nosotros tenemos que hacer de la palabra de Dios para sacar los contenidos que nos van indicando el camino, que frustrando nuestros proyectos nos van indicando el resplandece el de Dios, ¿no? Sí. Y ahí está, creo, la fatiga, una de las fatigas más grandes de la vida cristiana, porque pues tantas veces en nuestro actuar, en esta cosa de devociones y así, nos perdemos en la idea de querer atrapar a Dios para que Él haga mi voluntad, ¿no? Sí. Y entonces la necesidad de renunciar primero a esa idea mágica de mi relación con Dios y de estar atento en el discernimiento, en la escucha, también a través de todos los signos, a través de los que el Señor me habla, ¿no? Y entonces, una vida cristiana, pues que exige mayor profundidad, ¿no? Sí. Escucha, escucha. Atentos, que es uno de los temas del Adviento, ¿no? Estar atentos, porque el Señor está constantemente hablándonos e indicándonos para poder descubrir esto que tú dices, la voluntad explícita de Dios, la que efectivamente nos lleva, y ahí por eso la necesidad que decíamos el domingo pasado de ir quitando lo que nos estorba para centrarnos en la revelación del misterio. Así es. Que se hace en nuestro Así corazón, es. y esa es la fuente de la alegría. Yo creo que nosotros tenemos una ganancia. Nosotros ya sabemos el final de la historia, ya tenemos el Espíritu Santo, ya descendió el Espíritu Santo sobre la iglesia, sobre los apóstoles, y a través del bautismo nos llega a nosotros. Ya tenemos el final de la historia, pero aquellos que todavía no entendían el final de la historia, como la resurrección del Señor y de la efusión del Espíritu y lo que hace la iglesia en cuestión de obras buenas, pobrecitos de ellos, porque imagínate anunciar a una persona como el Mesías y que esta persona esté hablando reiteradamente que tiene que padecer y morir, y bueno, es como una cosa desconcertante, frustrante. Sí. Pero nosotros ya tenemos el final de la historia. Ajá. Ya tenemos las consecuencias de la muerte, ya vimos la resurrección, ya conocemos la acción del Espíritu Y ya Santo. vivimos, ¿no? Y ya Esta vivimos. realidad que será plena. Y entonces lo que nos queda es profundizar, no estar en la inconsciencia, porque si estamos en la inconsciencia, el Señor nos va a frustrar, nos va a desconcertar, y vamos a tener que preguntarle: ¿eres tú Dios o tenemos que esperar otro Dios? Le buscamos en otro monte. O buscamos en otro sitio, ¿no? Le rascamos por todos lados, ¿no? Pero sí, ciertamente nosotros profundizamos en la voluntad explícita de la palabra de Dios, del Evangelio, lo tratamos de vivir y estamos viviéndolo y estamos observando las consecuencias de la vivencia. Sí. Es decir, las consecuencias de la vivencia son la alegría y la felicidad. Como este domingo lo anuncia, ¿no? Sí, estén alegres. El color litúrgico puede ser morado, pero debería ser rosa.
porque es un moradito descolorido, ¿no? Descolorido, Es una penitencia tirando a fiesta. Es un moradito revuelto con blanco. Y que en los colores litúrgicos justo indica la alegría, ¿no? La alegría, no las fiestas de la Virgen, sino la alegría de estar en el Señor. Bien. ¿No? Pues qué bien, Miguel, maravilloso. Quedan muchas cosas por decir porque el texto es muy denso, pero yo quisiera... Como todo el Evangelio. Sí. A veces tiene una temática única y ahorita tiene varias temáticas distintas, ¿no? Pero yo quisiera... Pero el año tendremos oportunidad de hablar de los signos mesiánicos, ¿no? Que Él da como prueba de que el reino ya llegó. Y si nos aguantan nuestros queridos hermanos, pues no un año, sino muchos años. Claro, pues acá estamos abonando para hacer tierra buena, para que el Señor pueda germinar en nuestros corazones, de manera especial en la Navidad ya próxima. Sí, ¿no? Muy bien. Pues bendiciones. Bendiciones.